Un verdadero placer estar aquí con ustedes. La verdad, muchísimas gracias. Quiero iniciar dando las gracias por este espacio, dando las gracias por la invitación. Me siento muy honrada, muy honrada de estar aquí y quiero agradecer también a todas las personas que están conectadas. Gracias verdaderamente por crear el tiempo y el espacio para estar aquí. Mi intención el día de hoy es compartir con ustedes parte de la experiencia que ha sido para mí, bueno, para mi familia también, esta trayectoria de 25 años en esta maravillosa empresa llamada Royal Prestige, con el fin más que nada de que algo de lo que comparta pueda ser de utilidad para ustedes. Y bien, para esto quiero platicarles de una manera breve un poco de lo que era mi vida antes de llegar a esta hermosa empresa. Mi esposo y yo éramos empleados federales, empleados de gobierno en el ramo de la telegrafía, telégrafos. Mi esposo duró en ese trabajo, en ese empleo, 12 años. Yo duré 7 años ahí. Yo vengo de una familia de telegrafistas y emprendedores. O sea, tenían su empleo, pero también eran emprendedores. Entonces, desde pequeña aprendí mucho sobre las dos cosas. Este primer empleo, algo que me sirvió mucho el aprendizaje, fue la importancia de sentirse útil, la importancia de empezar a generar ingresos. O sea, realmente yo me sentía muy bien, o sea, bastante bien. La actividad como tal no era algo mucho de mi agrado, el medio ambiente en el que me desenvolvía tampoco. Yo hablaba mucho con personas que tenían ahí 15 años, 20 años, 10 años de servicio, y recuerdo que desde las primeras semanas que llegué ahí, yo tomé una decisión. Yo dije, a mí no me gustaría quedarme aquí por muchos años. Sin embargo, para ese momento era una buena experiencia para mí y aprendí mucho ahí. Siendo empleados todavía, mi esposo y yo, en una ocasión, el señor Roberto Íñiguez, a quien le voy a estar sumamente agradecida toda mi vida, fue mi patrocinador, la persona que me trajo a este negocio, la persona que creyó en mí. Estaba de vacaciones en Guadalajara y nos llamó y nos dice, ¿saben qué? Quiero mostrarles un producto, les va a encantar, pero inviten a alguien. Entonces, en ese tiempo, recuerdo que yo invité a mis papás y a mi hermana. Él llegó, nos hizo una maravillosa presentación del producto de Royal Prestige. Yo me enamoré en ese preciso momento del producto. Maravilloso. O sea, estaba yo emocionada y de hecho, mis ingresos realmente eran bajos. Y recuerdo que hice 1000 cosas para adquirirlo. Mis papás hicieron lo mismo, mi hermana también. Y en esa visita, él tuvo 3 ventas y yo me convertí en una clienta feliz de Royal Prestige. Esto fue hermoso. Básicamente, el primero en salir de esa zona de confort en la que estábamos, mi esposo y yo, que era telégrafos, el primero en tomar riesgos, por así decir, fue él. Él fue el primero en decidir renunciar para incorporarse a esta empresa de Mexicana de Aviación, que le ofrecieron una buena oportunidad, un sueldo muy atractivo, aunque lo que le ofrecían era vacantes. O sea, estaba viajando, cubría cada 3 meses en diferente lugar. Fue después de 1 año y medio, 2 meses más o menos, que le dieron una base en Mexicali, Baja California, y nos fuimos a vivir para allá. Él con su empleo de Mexicana y yo todavía con telégrafos. Bueno, el señor Roberto Íñiguez vivía en Indio, California, cerca realmente de Mexicali, y en una ocasión nos llama y nos dice que nos invita a su casa. Nosotros fuimos y todavía recuerdo cuando yo llegué a su casa, cuando vi su casa, una hermosa casa, mucha abundancia, y de hecho tenía un lema que nunca se me va a olvidar, decía que no se vea pobreza. Era un excelente anfitrión.
y el estilo de vida que llevaba, la oficina, porque nos llevó a verla, había no sé si vendedores o distribuidores, no sé, pero el estado de ánimo muy alto y yo recuerdo que vi eso y por mi mente pasó la idea, dije, a mí me gustaría tener un estilo de vida como este. Sin embargo, esa fue la primera vez que el señor Roberto me invitó a formar parte de esta gran empresa. Y qué curioso, ¿no? Yo estaba buscando ya un negocio. Yo tenía la idea de un negocio propio. Él me lo estaba ofreciendo. Sin embargo, en ese tiempo, por mi mente, lo primero que pasó es, no, yo creo que ese negocio debe de ser muy difícil, muy complejo. Yo no creo que ese sea el negocio que yo estoy buscando en este momento. Y bueno, quedó así. Un día, en la oficina de telégrafos, ya a punto de renunciar y entre tomar esas decisiones, me voy, me quedo, ¿qué hago? ¿Qué negocio? Recuerdo que me hice muchas preguntas y muchas de ellas sin respuesta todavía. Pero me hice una, decía, ¿realmente estoy yo a gusto aquí? O sea, ¿quiero quedarme aquí? No, no quiero, o sea, no quiero. Y de hecho venía otra frase a mi mente, decía, yo creo que yo no nací para estar aquí. Yo creo que este no es mi lugar. Todavía no sabía cuál era mi lugar, pero decía, yo creo que este no es mi lugar. Entonces renuncié e inmediatamente inicié un negocio de ropa para dama. Yo la compraba en Estados Unidos, en Los Ángeles, la traía a Guadalajara, la vendía al menudeo. Fue un negocio que siempre yo decía que me iba muy bien. Cada vez que alguien me preguntaba, yo decía, me va de maravilla. ¿Por qué? Porque el punto de vista que tenía de comparación era el sueldo que ganaba anteriormente. Entonces, comparado con ese sueldo, realmente me iba muy bien. Y también yo pensé que me iba, que duré en ese lugar 10 años, ¿sí? Después de esos 10 años, recuerdo muy bien que el dólar empezó a fluctuar, cada vez yo tenía menos utilidades, hasta que definitivamente dejó de ser un buen negocio, ¿sí? Cuando esto pasó, mi esposo y yo, aunado a eso, tomamos pésimas decisiones. Y bueno, producto de eso, nos colocamos en una situación de escasez demasiado fuerte al grado básicamente de la desesperación. Roberto, que sabía lo que estábamos haciendo y por lo que estábamos pasando, se volvió a acercar. Y un día me dijo, mira, con lo que tú aprendiste en ese negocio, porque en ese negocio, bueno, fue mi primera experiencia con las ventas, aprendí a promover, aprendí varias habilidades. Me dijo, con lo que tú aprendiste en ese negocio, estoy seguro que si aprendes otras cosas, te puede ir muy bien aquí. Este es un negocio muy abundante. Yo todavía lo estaba pensando, pero tuve una ventaja enorme. Y la ventaja era que ya no tenía tiempo de nada. Ya no tenía tiempo de pensar, ya no tenía tiempo de buscar en otra opción, ya no tenía tiempo porque la situación que estábamos viviendo era realmente apremiante. Entonces dije, bueno, esta es la opción, esto es lo que se me está presentando ahorita. Yo tomé el teléfono y le llamé y le dije cuál era mi situación. Recuerdo todavía su cara de sorpresa, porque no pensó que las cosas estaban tan mal. Y le dije, dime tú, si ese negocio en el que estás verdaderamente es tan bueno como para sacarme de aquí, estoy dispuesta a trabajar, estoy dispuesta a aprender, pero dime si eso es posible. Y él, con esa firmeza que lo caracterizaba, me dijo, claro que sí, claro que es posible, siempre y cuando verdaderamente estés dispuesta a aprender cosas nuevas, aplicarlas de inmediato, y me dijo una frase que jamás se me va a olvidar. Me dijo, porque para hacer el ridículo, y esa frase todo el tiempo yo la tenía. Bueno, en ese momento recuerdo que él empezamos un entrenamiento, me dijo, invita a algunas personas, pero lo que yo sentí en mí fue como esa luz al final del túnel, esa luz de esperanza,
ese entusiasmo de nuevo, la parte de estar aprendiendo nuevas cosas que sí me parecían difíciles en un principio, algunas de las primeras presentaciones un desastre, pero en fin, estaba en ese proceso de aprendizaje. Tenía aproximadamente 2 meses feliz y entusiasmada, aprendiendo, entrenando y aplicando, cuando se anuncia una de las más fuertes devaluaciones aquí en México, que fue en diciembre del 94. Cuando yo empecé con el entrenamiento con él era octubre de 1994, cuando empezó a entrenarme con algunas otras personas que no se integraron en ese momento, pero que más tarde se integraron. Entonces, cuando se anuncia esta devaluación, bueno, yo recuerdo que ahora esa luz de esperanza, ese entusiasmo que había sentido ya, esa alegría por empezar a aprender y aplicar, se fue al suelo, completamente, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes conocen todavía personas preocupadas por la situación actual? Yo creo que tal vez todos. Tal vez de alguna manera somos también preocupados por la situación. Bueno, es la misma o una posición muy similar la que había en ese tiempo. Y de alguna manera nunca pensé, porque realmente nunca me pasó por la mente que detrás de toda esta confusión o panorama incierto estaría la mayor bendición de mi vida. O sea, nunca me pasó por la mente. ¿Dónde estaba mi mente? En la devaluación. Y decía, pero ¿cómo? Si me acababa de decidir a entrar a este negocio y ahora se presenta esto, probablemente es un indicador de que este no es el negocio y bueno, etcétera, etcétera. Ahí fueron 1000 cosas. Ahora, no era solo la situación de la devaluación, sino que en ese tiempo, en el 94, en México, éramos solamente Royal Prestige 6 personas. Sergio y Esther, que estoy muy agradecida con ellos porque pasamos el proceso juntos, nos echábamos porras juntos y nadie dijo adiós, entonces realmente fue algo excelente. Mi esposo, por supuesto, Mónica, una persona que inició con nosotros y yo, y empezamos, ¿sí? Todo este proceso, pero no teníamos, por supuesto, no teníamos la presencia de Highside, no teníamos bodega, no teníamos mercancía, no teníamos financiamiento, no teníamos publicidad, no teníamos nada, ¿sí? Éramos solamente 5 o 6 personas trabajando. Por eso se hacía la situación más complicada. Ahora, lo que quiero es compartirles rápidamente 4 acciones que a nosotros nos ayudaron mucho a salir de esa situación. Y la primera fue nos dimos cuenta que con tanta opinión, tanto periódico, tantas noticias, tanto de todo, yo me empecé a sentir muy inmóvil. O sea, ya no podía ejecutar, ya no podía ni pensar. Sin embargo, tenía una enorme ventaja, que era ya la situación muy apremiante. Entonces, dijimos, ok, con todo esto, tal y como está, vamos a colocar claridad. ¿Qué queremos? Porque cada vez que escuchábamos todas esas cosas negativas, nos dimos cuenta que nuestra claridad era terrible y enterrábamos cada vez más los sueños, las metas y todo lo que teníamos. Cada que escuchábamos todo eso, estábamos enterrando todo. Entonces, ok, claridad. ¿Qué queremos? Sí queríamos mejorar, por supuesto, y era urgente nuestra calidad de vida para dársela a nuestros hijos, nuestra familia. Ahorita era lo urgente, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos fue eso, poner claridad qué queremos. Y la acción número 2, nos dimos cuenta del nivel de distracción que traen este tipo de etapas. Porque mi atención estaba en todas esas cosas, menos en las acciones que tenía que hacer para verdaderamente salir de ahí. Entonces, distraída completamente, lo que pusimos fue más enfoque, o sea, mucho más enfoque en lo que queríamos lograr, en las acciones que íbamos a hacer, y nos comportamos muy celosos de los pensamientos y las ideas y todo lo que dejábamos entrar, porque ahora lo entiendo, en ese tiempo era más intuitivo, pero ahora lo entiendo, estábamos cuidando nuestra energía.
estábamos cuidando nuestro estado de ánimo. Entonces, tratábamos de no platicar con gente que hablara tantas cosas negativas, o sea, tratábamos de no hacer eso y de centrarnos en las acciones que sí teníamos que hacer. La número 3, rápidamente, nos entregamos por completo a un proceso muy práctico y muy dinámico. ¿Por qué? Otra vez, no teníamos tiempo de tanta teoría. Cierto que teníamos que aprender, requeríamos conocimiento, requeríamos muchas cosas, pero también requeríamos cubrir nuestras necesidades más inmediatas. Entonces, lo que hacíamos era, aprendíamos algo, lo aplicábamos. Aprendíamos algo, lo aplicábamos, con mucha consistencia. Ese año, del 95, realmente fue un año complejo, o sea, porque sí se requerían muchas más presentaciones para generar un resultado. Y sin embargo, nosotros haciendo las acciones todo el tiempo, pero le agregamos aquí un factor que a mí me parece importante y lo acaba de mencionar la persona que estaba anteriormente, y fue la diversión. Yo recuerdo que hablábamos Sergio y yo, ¿cómo te fue? Y bueno, nos reíamos de todo lo que nos pasaba, del montón de errores que cometíamos, estábamos aprendiendo. Entonces colocamos un poco de diversión en ese proceso, sin dejar, por supuesto, esa consistencia. Y bueno, el número 4 fue ya empezar a crear un equipo, que la verdad era bien complicado porque nadie quería ganar comisiones en 2 o 3 meses, ¿verdad? O sea, porque nosotros ¿cómo vendíamos en ese tiempo? Pedíamos un 50% de anticipo y entregábamos el producto en 2 o 3 meses. Entonces, allá se iba la comisión. Era más difícil reclutar, mucho más difícil. Sin embargo, empezamos a asociar personas conocidas, amigos, y la verdad fue todo un boom, porque algo que ellos notaron rápido fue también lo que estábamos avanzando. O sea, gente que ya nos conocía empezó a notar el avance. Entonces, esto fue excelente. ¿Qué logramos con esto? Bueno, que Highside volteara a vernos, para empezar. En noviembre, bueno, 95 fue un año complicado, 96, 97, duplicábamos la producción, 98 ya estábamos triplicando o más la producción que teníamos aquí en México, y en noviembre del 98 tuvimos una visita bien especial, ¿sí? La visita casi de nadie, del fundador de la compañía, el señor Peter Johnson, que estoy muy agradecida por todo este legado. Llegó a una reunión que Sergio y yo la bautizamos como la reunión de las macetas, porque había muchas más macetas que personas. Éramos un grupo pequeño todavía. Entonces, en esa visita tan especial, él dijo esto, dijo, regreso a México y ya no me voy. Y si creen que estoy muy viejo para cumplir esa promesa, aquí está mi hijo, que era Eric Johnson, que la va a cumplir si yo no estoy. Entonces, realmente nos sentimos muy orgullosos de todo lo que habíamos hecho, nos sentimos sumamente felices. En marzo del 99 se instaló la primera bodega oficina aquí en México, aquí en Guadalajara. Fue la primera en marzo del 99, lo demás es historia, no alcanzaron ahí, se cambiaron a otro lugar y ahora con el centro enorme que tenemos, ¿no? Ahora, ¿cuál fue nuestro aprendizaje de todo esto? Para empezar, en el 94, uno de los aprendizajes fue que todo cambiamos, ¿no? Nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, incluso nuestra forma de comunicarnos, cambió completamente. Nos dimos cuenta que estas etapas, los ciclos transcurren en segundos, ¿no? La velocidad ahorita es clave. Y cuando no las tenemos, parece que los ciclos transcurren como en años, ¿no? Entonces, fuimos muy conscientes que el éxito llegó a través de lo que hacíamos todos los días. Y en una ocasión, una persona, un mentor que yo admiro mucho, definía lo que era una crisis. Y a mí me llamó mucho la atención y él decía que una crisis era una modificación progresiva e irreversible
decía, lo que se logra en una etapa como esta va mucho más allá. Y nos ponía un ejemplo, decía, es como cuando están encima de una montaña, ¿sí? Y ven un panorama enorme, pueden bajar de esa montaña, pero ya estuvieron arriba, ya saben cómo hacerlo, ya saben todo lo que hay. Eso es lo que sucede. Entonces yo con eso recordé que cuando medianamente se estabilizaron las cosas en el 94, bueno, las acciones y lo que hicimos nos posicionó en otro nivel. O sea, completamente en otro nivel. Ahora, la diferencia, por ejemplo, en ese tiempo pasamos todo ese proceso, 6 personas, pero ahora, con todo el acompañamiento que tenemos de Highsight, con todo lo que ellos se movieron, cómo se movieron, realmente no hay punto de comparación. Yo me siento muy segura, me siento muy arropada, tanto director tan talentoso. Cuando esto empezó, yo recuerdo que nosotros empezamos a mover a la gente mucho más rápido y tratamos de enfocarla, porque sabíamos el nivel de distracción. Entonces, tratamos de enfocarla con mucho más seguimiento, más integración, más enfoque con ellos, explicándoles, o sea, toda esta situación. Y estoy muy orgullosa, o sea, creo que lo están haciendo muy bien. Ahora, otra de las cosas que estoy muy agradecida fue porque Eric, sobre todo en un principio, fue una guía tremenda para nosotros. Estábamos muy cerca y eso nos alentó muchísimo. Ahora, la red que logramos hacer con todos nuestros máster como Ismael, Noemí, Socorro, nuestros spin-out, nuestros directores, o sea, son parte completamente de esta bendición tan enorme. Un aprendizaje tremendo también fue el impacto que pueden tener nuestras decisiones. Es impresionante, o sea, el impacto de las decisiones que tomamos, incluso a veces, aún con cualquier circunstancia. Pero también lo que me di cuenta es que así como construimos este negocio con esa idea de tener un mejor estilo de vida, después cambiar el estilo de vida de las personas, también el negocio a nosotros nos ha ayudado mucho a superar muchas otras cosas personales, pérdidas de seres queridos. Entonces, aferrarnos a él, ver toda la gente que está dentro de eso, verdaderamente nos ha ayudado muchísimo. Entonces, ya solamente para comentarles esto, ese disfraz o esa envoltura en la que llegó el sueño más grande de nuestra vida, fue de esa manera, con un panorama de incierto, confusión, adverso, ¿sí? Sin embargo, dentro estaba ese sueño grande, enorme. Entonces la pregunta hoy es, ¿qué hay en esta situación actual? ¿Cuál es todavía ese sueño, esa meta grande que no hemos logrado y que muy probablemente esté aquí con este disfraz, incluso ahora con este ingrediente extra que es el cuidado a la salud? ¿Qué de positivo hay detrás de todo esto? Yo estoy segura que a cada uno de nosotros nos corresponde descubrirlo. Sin embargo, es muy interesante porque el nivel de creatividad, el nivel de energía siempre se incrementa ante los retos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se sienten más vivos ahora que hace algunos meses? Entonces, bueno, continuar con esa certeza, con esa consistencia y sobre todo con mucha gratitud, estoy segura que muchos vamos a encontrar ese sueño, esa meta enorme. Verdaderamente fue un verdadero placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Adelante.